Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Carvajal, me encuentras en Twitter como iMiRey y en mi sitio web es neostuff.net, donde hablo de muchísimas cosas, muchas son de las que a mí me dan la gana y otras son las que ustedes me piden en los comentarios o en el sitio web. El día de hoy vamos a hablar sobre discos duros, los de estado sólido o unidades de estado sólido y los discos duros tradicionales o HDD, Hard Disk Drive, y SSD, Solid State Drive, por si tenían la duda. Si te gusta el video y todo lo que te voy a explicar ahorita, te invito a que le des clic en suscribirte por acá abajo. Puedes comentar también, puedes darle like, así como le hacen todos los youtubers. Te pido esto porque esto me ayuda a mí a que salga en los primeros lugares cuando alguien busque esta información, y creo que es una muy buena información y muy valiosa para ti y para todas las demás personas que estén buscando esto y cómo hacer esta actualización en sus computadoras y por qué hacerla. En fin, vamos a ver. Esto de aquí es un disco duro de estado sólido. Este es un Kingston, ya está algo viejo, es de 60 GB de la serie V200. Ahorita creo que ya van en la V400. Está algo chonchón y bueno, en su tiempo pues fue uno de los primeros en sacar discos duros de estado sólido a precio relativamente accesible. Este que tengo acá, por su parte, es un HDD o Hard Disk Drive, que es un disco duro tradicional como el que tienen la mayoría de las computadoras que puedes encontrar en cualquier lugar, porque es un disco duro barato y que puedes tener muchísimos gigas a un menor precio. El problema, uno, que está muy grande, esta es la diferencia de tamaños, ¿ok? Y los nuevos SSD están todavía más chiquitos que este. Y ahora, ¿cuál de estos dos es más veloz? Estos dos discos ya están dañados, ya les puedo hacer lo que yo quiera, entonces vamos a ver cuál es más rápido. Pero no al caerse al piso. Así no se mide la velocidad, como te darás cuenta, los dos cayeron al mismo tiempo. ¿Por qué es mucho más veloz una unidad de estado sólido en tu computadora comparado con un disco duro tradicional? Bueno, principalmente tenemos la velocidad de acceso. En una unidad de estado sólido no tienes como un tiempo para medir velocidad de acceso, y de hecho está evaluado en 0.1 milisegundos, lo cual es una fracción de un segundo milimétrica. Mientras en un disco duro tradicional tienes un tiempo de acceso que va entre los 5 a los 8 milisegundos, lo cual pues realmente es muchísimo mayor al de un disco duro de estado sólido o unidad de estado sólida. Más allá de la velocidad de acceso, tenemos el factor de la durabilidad y la forma en la que puedes utilizar un disco duro de estado sólido sin problema de que se te dañe tu computadora. Por ejemplo, esta es mi laptop, tiene un disco duro de estado sólido y puedes hacer esto mientras estés trabajando en ella. No hay ningún problema. Mientras en un disco duro tradicional, como tiene partes mecánicas que se están moviendo, puedes dañarte el disco al momento de hacer esto. Por eso es que escuchas el clac, 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 clac. Cuando empiezas a escuchar ese ruido en tu disco es que ya se está dañando, y ahorita te explico por qué. Tercer punto, debido a lo que te acabo de comentar, una unidad de estado sólida va a fallar muchísimo menos que un disco duro tradicional. ¿Por qué? Pues por las partes físicas, mecánicas que tiene, se pueden dañar muchísimo más fácil. Está estimado que un 0.5% de todas las unidades de estado sólido que se han fabricado han fallado a la fecha, mientras de un 2 hasta un 5% de los discos duros han fallado. Entonces pues es un margen de error muchísimo más grande. Básicamente por el movimiento. En una computadora como de escritorio, como el disco está dentro del CPU y nunca se va a mover, es muy raro que falle, te puede durar mucho tiempo. Aquí lo único que perderías es el performance, que no tiene este. Pero en una laptop es muy normal que pasado 1 o 2 años se te descomponga el disco duro, pues porque la laptop siempre la andas moviendo para un lado y para el otro. El siguiente punto a favor para una unidad de estado sólido es el consumo de energía. Una de estas cositas te consume de 2 a 5 watts por hora, mientras uno de estos grandotes te consume de 10 a 15 o 20, 25 watts, dependiendo de las revoluciones a las que gira el motor. En el caso de una laptop también es, como gira un poquito más lento, te consume de 5 a 15 watts por hora, mientras estos son de 2 a 5 watts, inclusive hay unos que te consumen menos de 2 watts. Entonces, cuando tú le cambias tu disco duro tradicional a tu laptop y le pones una unidad de estado sólida, aparte de ganar un montón de velocidad y lo que te estoy comentando, también vas a ganar batería. ¿Cuánto? Un buen porcentaje, realmente sí te alcanza a durar 1 hora más, 2 horas más, dependiendo también del procesador y otros factores de tu laptop. Básicamente estas son las principales ventajas por las que necesitas conseguir una unidad de estado sólida para tu computadora. Ahora viene lo bueno. Realmente vas a tener un potencial muy grande, pero antes de hablar de eso quiero hablarte de por qué se dañan muy fácil estas cosas. Y es que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy burdo, pero así es como funciona este show. Imagínate una máquina tocadiscos de esas viejitas, que es un discote de acetato y tienes una aguja que se coloca sobre el disco empieza a girar, y conforme la aguja va leyendo, vas reproduciendo el sonido. Esto es básicamente el sistema por el que trabaja. Es una aguja que es una lectora, un montón de platos que son los discos,
y esos están girando a 5400, 7200 o inclusive un poquito más de revoluciones por minuto. Imagínate cuántas vueltas da en un segundo para completar esas revoluciones. ¿Qué pasa? Que en un disco duro que tienes tú en tu escritorio, en tu compu de escritorio, si está quieto, pues esa cosa va a estar leyendo sin problema. Lee y escribe sin problema. En una laptop, en el momento que tú haces esto, que tú te mueves, o la mueves de lugar o le das un golpecito, está el disco girando a 5400 revoluciones, le das un golpe y la aguja no va a leer donde estaba, inclusive va a terminar rayando el disco. Y es así como se comienzan a dañar los discos duros normales. En el caso de una unidad de estado sólido, es una unidad que, imagínate que es una memoria USB súper gigantota, pero que está dedicada y todos los chips internos están dedicados a brindarte el mayor performance posible, no como una USB que es muy lenta. Aparte de que va a estar conectado a los puertos SATA, los cuales son muy veloces en la computadora, ya sea en una laptop o en una de escritorio. Y no hay problema de que le des golpes mientras lo estás utilizando, porque es como si fuera una memoria USB. Inclusive lo puedes sumergir en agua, lo puedes sacar, esperas a que se seque, lo conectas y va a volver a funcionar. ¿Cuál es la diferencia real de velocidad que vas a ganar tú al colocarle una unidad de estado sólido a tu laptop o a tu computadora? No hay un número que yo te pueda decir, porque depende del disco duro que compres, bueno, el disco duro que tenías y la unidad de estado sólido que le vayas a poner. Depende de la variante que haya entre la velocidad que tenías anterior del disco duro contra la velocidad de lectura y escritura de la de estado sólido. Pero aproximadamente puede ir de un 8 a un 15, quizás hasta un 20% más de velocidad en todas las operaciones. Lo cual quiere decir que tu computadora va a iniciar 20 veces más rápido y todos los programas que utilizas van a abrir 20 veces más rápido. O inclusive aunque fuera 10 veces más rápido, que sería un promedio, es muy veloz comparado. O sea, no es lo mismo ir a 10 km por hora que ir a 100 km por hora. El siguiente problema de los discos duros normales es que, imagínate, tú tienes tu memoria RAM en tu computadora, tienes tu procesador, tienes, bueno, la tarjeta madre, tienes la tarjeta de video, y todos esos en conjunto están haciendo un trabajo que tú estés realizando en tu computadora, y ese trabajo tiene que pasarse al disco duro para ser almacenado, etc. Cuando juntas todo este montón de cosas que a lo mejor son muy rápidas, que tienes un superprocesador i7, que tienes 16 GB de RAM, que tienes una tarjeta gráfica de 4 GB de video y estás editando un video muy grande, y le metes toda esa información de todos esos componentes potentes a un disco duro tradicional, lo vas a saturar. Esto es lo que se le llama el efecto cuello de botella. Si no lo conoces o no lo entiendes, muy sencillo. Imagínate un cuello de botella con una botella en el cuello. Es muy grande de este lado y el cuello se hace chiquito. Entonces, toda esa información no puede salir rápidamente. En el caso de que utilices una unidad de estado sólido, puedes tener toda esa información, inclusive muchísimo más, trabajando. Y como el estado sólido no es un disco mecánico que esté girando para leer y escribir y entregar la información, simplemente es electricidad, va a pasar todo pues obviamente muy veloz, no vas a tener ninguna traba en el camino. Y básicamente por eso es también mejor una unidad de estado sólido. Ya me regresé a mi pared porque aquella pared blanca no me gustaba mucho. Para finalizar, te voy a hablar de las ventajas y desventajas de cada uno. Las ventajas de un estado sólido es todo lo que te dije. Obviamente pues es lo mejor que puedes tener. El problema, ahora que son las desventajas, es el precio. Esto es muy caro. O no muy caro, pero sí realmente es más caro que comprar un disco duro tradicional. En un disco duro tradicional, 1 tera te cuesta como peso el giga, entonces en 1 tera vas a pagar como 1000 pesos. Si lo compras usado, lo consigues hasta en 500 pesos. Y si lo compras de una marca muy buena, que una edición especial, lo que sea, a lo mejor 1500 pesos. Y en el caso de esto, 1 tera te va a andar por ahí de unos 4000 pesos. Entonces son como 4 veces más caro. No, de hecho no, te he dicho mentiras, son como 5000 o 6000 pesos por 1 tera. Entonces son 5 o 6 pesos el giga de estado sólido. Yo no te recomiendo de todos modos que compres 1 tera de estado sólido. Tu computadora, si tienes una compu de escritorio, puedes comprar una unidad de 256 gigas que te cuesta como 1800 pesos, lo cual no es un precio descabellado. Tú lo puedes instalar en YouTube. Están escritos los tutoriales de cómo instales Windows, cómo cambias el disco duro de estado sólido. También tengo algunos videos aquí en mi canal donde puedes encontrar ese tipo de información. Es muy sencillo que lo hagas, no tienes que ir a ningún lugar a pagar 500 o 1000 pesos porque alguien lo haga. Puedes respaldar toda tu información y meterla en esta cosa. Y tendrías todos tus programas ahí. Y tu disco duro tradicional lo utilizas para almacenar archivos grandes para que no llenes el disquito de 256 GB.
Ese sería un método muy bueno de darle uso a un disco duro de estado sólido, aumentar el potencial de tu computadora por 10, por 12, por 15 y no gastar mucho dinero. La segunda desventaja, que es las únicas dos que tiene, la primera es el precio y la segunda es que si esta cosa se llega a dañar, no vas a recuperar nada. O es muy difícil recuperarlo, puede ser realmente muy costoso recuperarlo, tienes que llevarlo a una casa, a un negocio, a un laboratorio que se dediquen a recuperar información de discos duros, y esto es muy caro básicamente porque no hay donde lo hagan, o al menos aquí en México hay como 5 o 6 lugares en todo México que hacen este tipo de operación, y por recuperar la información te va a salir en 5, 6, 7 mil pesos. Para los que son de otro lado, son aproximadamente $400 por recuperar información de un estado sólido dañado. Eso sí, fallan menos, pero puede llegar a fallar, al igual que los otros. La diferencia en un disco duro mecánico es que si llega a fallar puede recuperarse la información. La mayoría de las veces no es tan complicado. Igual tienes que ir a un laboratorio de discos duros para que lo reparen o extraigan la información de los platos, pero es muchísimo más barato y es seguro, o muy seguro, que va a estar tu información ahí dentro. O a veces se dañan sectores y solo se dañan esos sectores y puedes seguir utilizando la demás parte del disco en lo que lo reemplazas. Y en un estado sólido simplemente un día ya no va a funcionar. Y ya no funcionó y ya no hay forma de rescatarlo. Ya se acabó el video, pero si te gustó y quieres saber más cosas parecidas, puedes darle clic a este botoncito y darle en suscribirte. También puedes darle clic acá abajo en suscribirte y automáticamente estarás suscrito. Adicionalmente, puedes venir al canal dando clic sobre iMiRay y darle clic a esta ruedita y seleccionar recibir todas las notificaciones de este canal, así nunca te perderás ninguna.